Aristóteles, yo creo que todo el mundo lo conoce, también es un filósofo muy conocido, muy impresionante, porque ha dejado una huella profunda para toda la historia de la filosofía. Cuando uno se acerca a su biografía, es alguien portentoso por su capacidad de estudio, su capacidad, bueno, un monstruo. Entonces, parece también, o sea, la idea que tenemos es que es muy arduo, y lo es cuando uno lo lee. Entre otras cosas porque usa vocabulario, hay palabras que usa que no se traducen a nuestro idioma, a nuestros idiomas modernos, porque el griego clásico tenía la capacidad de expresar conceptos que nuestros idiomas no pueden. Entonces esto dificulta. Aún así, o sea, realmente cuando uno se acerca a Aristóteles le van empezando a sudar las neuronas, pero es muy bueno en el sentido de poder quedarse con las conclusiones, que nos da consejos para la vida, toca todos los temas y realmente es muy interesante. Toca todos los temas como el de hoy, que es la felicidad. Es un tema universal. ¿Quién no busca ser feliz? Hoy en día, la verdad que nos podemos preguntar por qué, o sea, nuestro mundo aparentemente lo tiene todo. Tenemos una comodidad, tenemos aparatos, tenemos de todo, podemos hacer un montón de cosas. Sin embargo, hay mucha gente que no es feliz. Hay algo que aquí no va bien. Entonces, claro, nuestra época también se pregunta sobre la felicidad, salen muchos libros de autoayuda, tú puedes ser feliz, ánimo, esas cosas. Entonces, bueno, pues dicen, bueno, hay consejos, no sé, poder relajarse, pasear cerca del mar, mirarse en un espejo y decir yo valgo mucho, que no está mal, pero se queda en la superficialidad. Entonces, al menor embate de la vida, ¡pum!, te cae todo. Entonces uno, ¿dónde está la felicidad? Por eso Aristóteles se pregunta de manera muy seria, ¿qué es la felicidad? Realmente, o sea, es algo muy importante. Tan importante, dice, que es el bien que buscan todos los seres humanos. Y encima es el bien supremo, o sea, es el supremo bien. Entonces dice, bueno, vale, todos buscamos la felicidad, pero a ver, ¿dónde la buscamos? Porque a veces no la encontramos, es que nos equivocamos justamente. Entonces, bueno, hay distintos tipos de, podríamos llamarlo felicidad, pero no es felicidad típicamente humana. Por ejemplo, pues comer bien, un buen plato, pues siempre nos puede agradar mucho, pasamos un buen rato, o tomar el sol en la playa, todas estas cosas, pues sí es verdad que nos hacen sentir bien, pero esas cosas no son propiamente actividades que van a ser únicamente humanas, porque por ejemplo al animal le pones un buen plato y lo pasa muy bien también. Y las plantas también les encanta el sol, con lo cual eso nos muestra que ese tipo de felicidad no es la propiamente humana. Y tampoco el dar excesiva importancia a las emociones como se hace hoy. Hoy en día es que casi todo, cuando estaba preparando este tema me estaba acordando, el lenguaje del mundo de las emociones me gusta, y pensé Facebook, me gusta, me encanta, me apetece, este no me cae bien, todas esas cosas. Pero no puede ser, o sea, por supuesto tenemos emociones, por supuesto tenemos que vivirlas, pero no puede ser que sea el motor de nuestra vida. Si basamos nuestra felicidad en esto, pues muy mal, porque las emociones es algo muy movido y se caen y se levantan y se caen. Entonces uno, si así la felicidad, pobrecito, se marea. Entonces, ¿qué es lo que es propiamente humano? ¿Qué actividad va a ser la que va a poder aportar una felicidad más consistente? Pues dice Aristóteles, bueno, pues es una actividad que es la única que pueden hacer los seres que conocemos en la actividad mental. Si tenemos una mente que nos distingue de los animales y las plantas, pues luego sea, usémosla. Con esto hay que tener claro lo que los griegos, cuando hablaban de la mente, no están refiriéndose únicamente a lo intelectual, porque eso tampoco trae felicidad, eso también trae bastantes disgustos. Cuando hablan de la mente, están pensando en una dimensión que llaman el nous o el logos, que ya hemos entendido, o sea, las hemos oído en las charlas. El nous es la parte
mental superior, diría espiritual, donde se gestiona el origen del universo, del cosmos. Nuestra mente es capaz de alzarse a ese mundo y trabajar y pensar y meditar. Y entonces, como hacemos esto, nos acercamos, tenemos la posibilidad de vivir la felicidad. Y además, esto Aristóteles le añade una receta, podemos decir. ¿Qué es lo que hace al ser humano feliz? El ser humano tiene que pensar, tiene que vivir, tiene que practicar las cosas. ¿Cómo? Mediante las virtudes. Entonces, lo que nos está diciendo que es posible ser feliz, pero hay que currarlo. O sea, no puede pensar, me va a tener la felicidad. Pues no, hay que estar trabajando. Entonces, él habla de las virtudes. Vamos a hablar solo de algunas, porque hay algunas en las que insiste más. Todas las virtudes son buenas. Él dice además es mejor, o sea, la felicidad será porque el ser humano trabaja las virtudes y cuanto mejor es mejor. Entonces, hace una clasificación de dos tipos de virtudes. Las virtudes de la éticas o morales, que vienen de la costumbre, y las intelectuales. Y habla mucho a través de sus escritos de algunas virtudes, como son, la primera de la que habla es la templanza, o la moderación. Entonces, dice, porque esta es la que nos permite controlar esos deseos que tenemos. No que sean malos los deseos, pero hay que poder controlar. Pues sí, en nuestra vida es imposible. Lo que nos dice es que nos van a quitar oportunidades de poder hacer acciones que realmente valen la pena. Entonces, gracias a la templanza voy a moderar y voy a poder dar un espacio a otras cosas. Ejemplo que podemos poner en nuestro mundo. El mundo maravilloso que de las pantallas, la tele, internet, lo que sea, si pasamos mucho tiempo en ello, pues vamos a quitarnos, vamos a ser muy pasivos y bueno sería moderar. No estoy diciendo quitarlo, pero moderarlo, lo cual así tendremos otro tiempo para hacer algo más activo. Y ejemplos así, cada uno puede poner lo que quiera. Siempre va a encontrar, si puede moderar un poco, más energía para hacer cosas válidas. Aparte, Aristóteles nos dice que la moderación templanza es la virtud base. Si no está esa, no puede haber las demás, porque no hay lugar para las demás. Otra virtud que resalta es la del valor. Y entre otras cosas la resalta porque dice, gracias al valor vamos a poder enfrentarnos con los obstáculos que tenemos en la vida. Porque ser feliz no significa no tener problemas, eso es absurdo. La vida nos va a traer cosas buenas, cosas malas, y bueno, en realidad es muy bueno que tengamos alguna adversidad, porque es que eso nos obliga a medirnos con la vida, a encontrar capacidades que no teníamos. Para eso necesitamos valor. Y esto, ejercitando ese valor, vamos a acrecentar la confianza en nosotros mismos. Ahora también nos dice Aristóteles, cuando habla de las virtudes dice, es como imaginar un péndulo. La virtud es arriba desde donde pende el péndulo, pero abajo hay una sombra, dos sombras, los dos polos del péndulo, que son el exceso y el defecto. Y entonces cuando habla de las virtudes, Aristóteles dice, lo mejor es practicar la virtud. Si no se puede, pues elegir el mal menor. Según las virtudes puede ser el exceso o el defecto. En caso del valor, dice que lo que limita el valor, estos dos opuestos, son el miedo y la cólera. Sería en otras palabras, la temeridad, la cólera o la cobardía. Entonces, en este caso lo mejor es poder, si no se puede ser valeroso, por lo menos desde dónde vamos a poder trabajar, desde la temeridad. Siempre vamos a poder corregir. Desde la cobardía no hay nada que hacer. Otro valor que resalta, que la pone amiga de esta otra virtud, la amiga del valor, la dulzura. Lo llaman la dulzura, podríamos llamarlo la calma interior, justamente para aplacar la cólera, para poder, en los momentos de cólera, si uno se sitúa en la dulzura, va a poder no dejarse llevar por esa cólera, con lo cual pues van a ganar mucho, desde luego, porque si uno se deja llevar por la cólera, adiós felicidad. O sea, eso ocurre en una serie de desastres que luego uno lo lamenta mucho.
aparte de la dulzura, también resalta la generosidad. La generosidad, bueno, todo el mundo sabe lo que es la generosidad. Lo que resalta de la generosidad es esa capacidad de dar, no tanto de dar según cada uno pueda, pero lo importante es que esto despierta en el ser humano la capacidad de estar pendiente de los demás, de poder no encerrarse en su egoísmo, sino poder estar atento a los demás. Con lo cual esto, bueno, eso es algo muy conocido. Si alguien es capaz de ocuparse de algo más que de sí mismo, desde luego va a empezar a encontrar un tipo de felicidad. Bueno, serían estas 4 virtudes en cuanto a las virtudes morales. Ahora habla de las virtudes intelectuales, estas que se pueden adquirir mediante un conocimiento. También esto nos recuerda todo el sistema filosófico, o sea, se adquieren con una enseñanza, entonces significa que hay un maestro que enseña a un discípulo, y esas virtudes no es solo para pensarla y ya está, sino que es trabajar con ella, reflexionar, meditar, para poder encontrar la practicidad en la vida. Porque Aristóteles, o sea, por muy a veces él tiene una imagen muy negativa de un ser muy intelectual o muy así en el mundo de las ideas, pero sumamente práctico. El pensar para él está totalmente unido al actuar. Entonces, desde esas virtudes intelectuales, en realidad me voy a relacionar con las virtudes morales. Hace una escala. La primera es el entendimiento, y él explica el entendimiento como esa capacidad de subir al mundo inteligible del que hemos hablado antes en la caverna. Y esa capacidad de subir así, de esa mente, de llegar al nous, en la medida que cada uno puede, pero cada uno es capaz de hacerlo. Eso sí que es lo bueno, no es algo que todo el mundo puede hacerlo. No es reservado para unos pocos. Si yo soy capaz de subirme a ese nivel, me puedo situar más arriba del mundo intelectual de ir por casa, digamos, de las opiniones. Entonces voy a ser capaz de ver las opiniones correctas y las opiniones erróneas. Entonces, lógicamente, porque una opinión, claro, tiene una cáscara, o sea, es parte de una idea, pero claro, si es una opinión errónea, si la sigo, me lleva por un camino tremendo que me lleva a la catástrofe. Entonces, si distingo, pues mucho mejor. Y eso también nos recuerda a su vez el Buda también, dentro de las varias recetas que da para luchar contra el dolor, habla de las rectas opiniones. Veis también como los filósofos, se conocieran o no, siempre hay una conexión entre sus ideas. Bueno, eso era en cuanto al entendimiento. Luego está la prudencia. La prudencia, Aristóteles lo explica como la capacidad de poder discernir entre lo que es bueno, el bien y el mal. Y esa la asocia con la virtud de la templanza, porque en realidad la templanza, que decíamos que era poder controlar los deseos, claro, para identificar un deseo bueno y un deseo malo necesitamos la prudencia. Y así vamos a elegir correctamente. Y también todo esto es que en el fondo está la felicidad, porque si elijo correctamente un deseo correcto, pues me va a llevar a la felicidad. Y si me equivoco, pues no. Y la virtud por excelencia es la sabiduría, la virtud intelectual por excelencia. Sabiduría, pues también nos remite al mundo de la filosofía, porque el filósofo, la filosofía es el amor a la sabiduría. El filósofo no es sabio, busca la sabiduría. Entonces dice que la sabiduría es la cumbre de las virtudes, sin embargo, hace falta las otras virtudes para llegar a ella. Entonces, son necesarias las otras. Pon un buen ejemplo para entenderlo. Imaginemos un músico que toca un instrumento. El saber tocar el instrumento, en ese caso el símil, sería la sabiduría. Pero claro, hasta llegar a tocar el instrumento, a interpretar una pieza musical, pues primero tiene que empezar a aprender a tocar el instrumento. Toda esa fase de aprendizaje sería esa fase de vivir, de practicar las virtudes. Y luego ya cuando llegar a ser virtuoso y poder tocar perfectamente el instrumento. Y eso sería, para entenderlo, nuestra vida es lo mismo. Somos un instrumento, pero todavía mucho más complejo. Nuestra vida es un instrumento musical, pero
más complejo que un instrumento de música y necesitamos ponerlo en marcha con las virtudes para poder, porque a veces desafina bastante, tenemos que afinar lo mejor que podamos. Y otro ingrediente que da Aristóteles para la felicidad dice, es saber rodearse de buenos amigos. Claro, porque si uno practica la virtud, es capaz de discernir las opiniones, también será capaz de discernir los buenos amigos. Y los amigos serán personas que, como él, están practicando la virtud. Y entonces, claro, juntos van a poder, no es lo mismo que uno, bueno, siempre es importante que uno esté afinando su instrumento, viviendo la vida, pero encima si se junta con otras personas que hacen lo mismo, pues van a poder tocar una pieza musical que va a ser no solo para ellos mismos, sino para también todos los demás. O sea, lo bueno de la felicidad es que de alguna manera se puede contagiar y va a dar un buen ejemplo. Entonces, con esto es lo que os deseo, que podáis tocar lo mejor posible vuestro instrumento y seáis muy felices.